El Señor, pero en el versículo 3 dice: y no solo esto, bendito el nombre de Jesús, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Eso será cierto, hermano? ¿Qué es gloriarse? ¿Por qué nos gloriamos en medio de una tribulación? Dice la palabra de Dios, hermano, en Santiago: hermanos míos, por tanto, estad gozosos cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice aquí la palabra de Dios, hermano: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia, hermano. ¿Sí dice así la palabra de Dios? Dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, el cual es el tema de hoy. Esperanza, hermano. Esperar. Dice la palabra de Dios, hermano, dice el versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermano. Gloria al Señor. Pero dice aquí la palabra, hermano, que en medio de nuestras tribulaciones, dice, tenemos que tener, hermano, ese gozo, esa alegría de saber que tu tribulación va a generar un fruto. Dice aquí la palabra que la tribulación produce. ¿Qué es producir, hermano? Hacer. Es algo que va a llegar, hermano, a través de esa aflicción. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra, hermano, que esa tribulación va a producir paciencia en tu corazón, en tu vida. Y dice: y la paciencia va a producir prueba, y la prueba va a producir esperanza. Bendito el nombre de Jesús. Una esperanza, hermano, que en tu corazón debe mantenerse viva, porque la esperanza que tenemos, hermano, los que hemos creído en el nombre de Jesús, es una esperanza viva. Aleluya. No es una esperanza que mienta, hermano. No es una esperanza que te entristezca. No es una esperanza, hermano, que te lleve a la derrota. Cuando tú atraviesas una tribulación, estás en medio de alguna angustia, alguna prueba, hermano, tu esperanza que tú tienes en el Señor debe mantenerse firme, creyendo en todo momento, hermano, que en algún momento, hermano, el Señor va a obrar. Dice la palabra de Dios que todo bajo el cielo en esta tierra tiene su propio tiempo. ¿Sí dice así la palabra? Hermano, y dice la palabra entonces que en medio de nuestras tribulaciones tenemos que guardar esa esperanza, una esperanza viva, hermano, y creer que realmente el Señor en algún momento va a tomar, hermano, esas oraciones que tú has elevado, para que no pienses que el Señor no las escucha, hermano. El Señor escucha tu clamor, hermano, y el Señor en su momento hará la obra en tu vida. Pero hay un propósito a través de la tribulación que tú estás padeciendo, que tú estás pasando, hermano. Dice aquí la palabra que tu tribulación va a producir paciencia. Gloria al Rey. Espera, hermano. Gloria a Cristo. Espera, pueblo del Señor. Gloria a Cristo. A veces el cristiano también se desespera porque también somos carne. Y estamos en medio de una angustia, en medio de una tribulación, de una lucha, hermano. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Desesperarnos, angustiarnos, pensar cómo podemos resolver aquello que nos está lastimando, hermano. Pero dice aquí la palabra que esperemos, que seamos pacientes, hermano, que aprendamos a esperar el tiempo agradable del Señor. Él sabe en qué momento, en qué tiempo va a derramar esa bendición que tú estás clamando, hermano. Tal vez ni siquiera va a ser lo que tú le pidas, va a ser algo mejor. Gloria al Señor. Cuando Dios bendice, hermano, Dios bendice hasta que sobreabunde, dice la palabra de Gloria Dios. a Cristo. Pero tenemos que saber esperar el tiempo que Dios ha determinado, porque ese propósito que Dios ha puesto para que tú pases, hermano, aquella tribulación tiene que cumplirse, ese tiempo tiene que llegar. Amén. ¿Por qué aceleras los tiempos del Señor? ¿Por qué no aprendemos a esperar, hermano? Bendito el nombre de Jesús. Lamentaciones. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Lamentaciones capítulo 3, versículo 19. Amén. Fíjese cómo dice la palabra del Señor en Lamentaciones capítulo 3, versículo 19 en adelante. Amén, ya estamos ahí. Dice así la palabra del Señor: acuérdate de mi aflicción. Lamentaciones capítulo 3, versículo 19. Acuérdate de mi aflicción
y de mi abatimiento, dice la palabra, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Quién decía esto, hermanos? Jeremías. Jeremías estaba, hermano, lamentándose y él decía: Señor, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la... Y él dice la palabra: tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Él tenía un lamento en su corazón. Él estaba abatido por dentro de él, hermano. Él tenía una necesidad grande que lo estaba atribulando. Bendito el nombre de Jesús. Y dice el versículo 21: esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? Esperaré, decía Jeremías. Por lo tanto, esperaré, hermano. Dice la palabra que este hombre tenía una tribulación. Estaba triste dentro de su corazón. Él sentía algo que no lo dejaba, hermano. Dice la palabra de Dios que él estaba abatido. Dice: porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero dice el 21, hermano: esto recapacitaré. Recapacita, pueblo del Señor. Analiza, dice la palabra que este hombre Jeremías, hermano, dice: por lo tanto en él esperaré. Levanta tu mano y di: yo esperaré en el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y dice el 22, hermano: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Bendito el nombre de Jesús. Por pura misericordia del Señor, hoy tú y yo estamos respirando en este lugar. Amén. Por pura misericordia, hermano. Y dice la palabra: porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es la misericordia del Señor. Amén. Dice el 23: nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, decía Jeremías al Señor. Dice el 24: mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en él esperaré, decía Jeremías. Mi porción es el Señor. Di conmigo: mi porción es el Señor. Mi porción es el Señor. Y fíjate, hermano, dice: dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Nuevamente Jeremías reconocía que para donde quiera que él fuera, en donde quiera que él estuviera, esa aflicción, ese abatimiento en su corazón, dentro de su alma, no lo iba a dejar descansar, hermano, porque él sabía que solamente uno tiene el poder, hermano, para calmar cualquier tempestad en tu vida. Solamente él tiene poder para, hermano, hacer que tu corazón se regocije y pases del lamento, de la tristeza, al gozo. Bendito el nombre de Jesús. Y dice la palabra del versículo 25: bueno es el Señor a los que en él esperan, dice la palabra de Dios. El alma que le busca, dice: bueno es esperar en silencio. Dice ahí: bueno es esperar en silencio. ¿Sí dice así? Amén. Dice la salvación del Señor. Dice el 27: bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Bendito el nombre de Jesús. Dice: ponga su boca en el polvo, porque si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Hermano, pero dice la palabra del Señor: bueno es al hombre llevar el yugo de su juventud. Porque, hermano, dice la palabra en el versículo 28, dice que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Bendito el nombre de Jesús. Quiere decir, hermano, que hay una enseñanza de parte de Dios a tu vida. No te aflijas pensando: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué ahora que estoy haciendo las cosas bien, ahora es conmigo? Pareciera que en tu corazón sientes que el Señor tiene algo contra ti. Y te afliges, hermano, y dice la palabra que no reniegues, que no te quejes, que soportes, porque es el Señor quien te lo impuso. Y dice la palabra que Él no te va a dar más de lo que tú no puedas soportar. Hoy estás atribulado, hoy estás padeciendo, hermano. Créeme, no es nada. Una vez un hermano decía: si usted no lo han crucificado, no ha padecido nada. ¿Alguien de aquí ha sido crucificado? Nadie, hermano. Nadie hemos sido crucificados. ¿Y sabes algo? Nunca vamos a saber el dolor tremendo que padeció nuestro Dios, nuestro Señor en esa cruz, por ti y por mí. Amén. Ni siquiera te lo vas a imaginar. Gloria a Ni aún la muerte más violenta que puede existir hoy, hermano, en día, se compara
compara con el dolor de nuestro Señor. Hermano, está comprobado por la ciencia que ningún hombre, hermano, carnal hubiera soportado todo lo que pasó el Señor. Amén. No hubiera llegado, hermano, ni siquiera a aquel monte donde fue crucificado, Gloria al Rey. por la violencia, la agresividad que padeció. Y el Señor soportó, hermano, estuvo y subió a aquella cruz por ti. Con grande amor, hermano, dio su vida. Y dice aquí la palabra que Él te impuso eso que estás padeciendo. Pero hay un propósito. No te aflijas, no te angusties. Cree, hermano, y espera en el Señor. Jeremías decía, hermano, en el versículo 25, bueno es el Señor a los que en Él esperan. Cristo, el Señor, hermano, es bueno. Él quiere que aprendamos a esperar, que seamos pacientes, que pasemos la prueba, porque la prueba tiene un fruto, hermano. Tu paciencia tiene que crecer, tu fe tiene que ir acompañada de aquella esperanza, de una esperanza viva, hermano, creyendo que en algún momento, en medio de tu aflicción, va a aparecer la mano poderosa de nuestro Señor y te va a sacar de aquel lugar. Y te va a quitar aquella aflicción, hermano, y si has llorado lágrimas de tristeza, van a ser enjugadas, dice el Señor. Amén, aleluya. Y si vuelves a llorar, será de alegría, de gozo en tu corazón. Gloria a Cristo. ¿Tú crees que el Señor puede hacer eso en tu vida? Amén. Mira, hermano, yo compartía con un hermano y le decía que Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de conocerlo, de acercarnos a Él, hermano. Él nos ha dado bendiciones grandes, y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas es porque nosotros hablamos que hay un Cristo en el cielo, que está vivo y que tiene poder. Si el Señor no hubiera hecho la obra en mi vida, si el Señor no hubiera hecho la obra en tu vida, no tendríamos de qué hablar. Pero no me avergüenzo, hermano, no te avergüences, porque el Señor es el que hizo la obra. Él es el que te ha respaldado, y si tú vas y llevas la palabra del Señor, Él te está respaldando. Hermano, yo no sé si tú me entiendas, pero si nosotros hablamos de un Cristo que tuvo el poder de cambiar nuestras vidas, entonces podemos ir a hablar allá afuera y decirles que hay un Cristo del cielo que puede cambiar sus vidas. Amén. Puede hacerlo, Amén. porque lo hizo en mí, porque lo hizo en ti, hermano. Por eso creo que puede hacerlo. Y si me preguntaran, oye, ¿crees que tu Dios, que tu Señor puede hacer esto? Él puede hacer lo que tú quieras. Él puede, Él tiene el poder, Él es Dios, y por encima de Él ya no existe nada más grande. Los que dicen ser dioses ya están por debajo de nuestro Señor. Tan abajo están, hermano, que llegan hasta abajo de la suela de tus pies. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Hermano, pero dice la palabra que Jeremías en medio de su aflicción decía que el Señor era bueno con él, porque él estaba esperando una promesa. Él estaba esperando que el Señor obrara. Él estaba abatido, él estaba triste en su corazón, había tristeza, pero él sabía que en algún momento el Señor iba a llegar en su auxilio. Gloria al Rey. Job, hermano, otro hombre que también padeció, que luchó, hermano, incluso hasta con su propia carne. Vamos a Job capítulo 13, gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Job capítulo 13, Amén. versículo 15, para la gloria del Señor. Gloria al Rey. Job capítulo 13, versículo 15, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. He aquí, aunque Él me matare, ¿qué dice ahí? En Él esperaré. ¿Qué decía Job? En Él esperaré. Bendito el nombre de Jesús, hermano. Job, aún en medio de... dice la palabra que Job veía cómo su carne se estaba pudriendo. Su carne se estaba cayendo a pedazos. Sus hijos, ya no tenía hijos, ya no tenía hijas. Su esposa le dijo incluso, reniega de tu Dios, mira cómo te tiene. Y mire lo que hace Job. En Él esperaré, dice la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Dice, he aquí, aunque Él me matare. Job, hermano, estaba dispuesto a entregar hasta su propia vida, pero él sabía que aún más allá de la muerte, el Señor iba a venir a rescatarlo y le iba a dar la vida que le ha prometido a todos los que creen en su nombre. Pero aún después de la muerte, él decía, si Él me matare, en Él esperaré. Bendito el nombre de Jesús. Jeremías decía, la palabra de Dios decía, hermano, que Dios es bueno con los que esperan
en Él. Y hermano, aquí Job estaba también triste, porque la palabra también dice que él sentía. Su corazón se afligía. Y sí pensaba, Señor, ¿acaso te has alejado de mí? Él veía su cuerpo, veía todo lo que le estaba pasando. Pero aún con todo eso, él decidió esperar. Hermano, ni tú ni yo sabemos todo lo que padeció. Está escrito, se describe un poco cómo Job padeció, hermano, y vivió momentos difíciles en su vida. Pero él aún con todo eso, hermano, decidió decir, en Él esperaré aunque me quite la vida, aunque me tenga que arrastrar, pero en Él esperaré. Aleluya. ¿Tú estás esperando algo de parte de Dios? Amén. No te desesperes. Aleluya. Sé paciente Gloria a ti. y aprende a esperar en el Señor. Bendito el nombre de Gloria al Jesús. Cordero Santo. Y dice la palabra entonces, he aquí aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante defenderé delante de Él mis caminos. Él estaba convencido